En la silla del experto con Hasnit Infidel y tú. Hola, ¿qué tal? Le doy la más cordial bienvenida a la silla del experto conmigo, Hasnit Infidel, y con usted. Yo soy Hasnit Infidel. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de muchísimas cosas que están pasando y que pasaron desde la última vez que nos vimos y quizá un poco antes también. Y bueno, pues este programa está hecho para usted. Qué bueno que nos hace el favor de escucharnos, qué bueno que nos hace el favor de acompañarnos en este día, jueves 11 de agosto del 2016. Y bueno, a continuación le voy a presentar el contenido de este programa. Acompáñeme. Te presentamos el contenido de este programa. Bien, pues bienvenido a la silla del experto número 5. Ya es nuestro programa número 5, ya en la silla del experto. Y bueno, en esta ocasión tenemos 7 secciones para usted. En la primera sección de noticias relevantes vamos a hablar sobre algunos temas muy importantes en materia de combustibles. Y adicionalmente vamos a hablar de los temas que vienen para la próxima reforma fiscal 2017 y quizá la que se presente hasta el 2018. También ya tenemos alguna información sobre eso. Quédese con nosotros, va a estar muy buena esa primera parte. En la segunda parte vamos a hablar sobre algunos aspectos de la seguridad social, sobre la afiliación de los estudiantes, sobre las Afores y el primer evento sobre el tema. Y sobre un criterio para el término de la revisión del dictamen, vamos a estar platicando sobre eso. Y en actividades de Prodecon vamos a seguir hablando sobre la próxima constitución de la Ciudad de México, de dónde van a salir las cantidades para pagar el seguro de desempleo y otros aspectos muy interesantes. ¿Qué hacer en el caso de que un familiar fallezca y le llegue alguna invitación de parte del SAT para que se regularice e incluso le lleguen multas? ¿Qué hacer? Aquí nos van a decir Prodecon qué es lo que podemos hacer. Y esa parte va a estar súper interesante. En la cuarta parte de noticias sobre el Servicio de Administración Tributaria, vamos a estar hablando de la declaración de Concanaco sobre las declaraciones en ceros, la opinión del SAT, la opinión del Instituto, la opinión de colegios locales. Vamos a hablar también de los problemas internos que el día de hoy se han presentado en el SAT por las denuncias que ya incluso ha ejercido el SAT en contra de sus mismos funcionarios, que incluso comienzan en el órgano interno de control y llegan hasta el orden penal. Y las más de 16,000 devoluciones que está revisando el SAT por un factor que no acaba de coincidir muy bien, y aquí le vamos a decir qué factor es, para que usted tome sus precauciones. Y en nuestra sección de actualización en materia fiscal le voy a plantear mis argumentos por los que considero que posiblemente el complemento para pagos sea ilegal al exceder los fundamentos en los que está planteado. Aquí se lo voy a decir y siempre espero sus comentarios. En mi Twitter, que es soyejecutivov o @hasnitin. También en nuestras últimas 2 secciones tenemos los próximos eventos interesantes y nuestros agradecimientos. Quédese conmigo, yo soy Hasnit Infidel, bienvenido aquí a la silla del experto, conmigo y con usted. Comenzamos. Noticias relevantes. Una de las notas interesantes, la comparecencia que se está solicitando en el Senado del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, porque por 2 aspectos. En primer lugar, por lo que es el recorte del gasto público, y en segundo lugar, por los incrementos a las gasolinas y a los combustibles y a las tarifas eléctricas. Esto, bueno, porque pues tenemos el antecedente de la reforma energética que prometía muchas cosas y que a día de hoy no se han materializado, y que bueno, esto genera incertidumbre en la economía y pues se espera que se pueda aclarar esta misma incertidumbre. Y bueno, hablando de gasolina, tenemos la nota que se publica en Ensenada, donde pues declaran que es muy difícil lidiar con el turismo de Estados Unidos, porque incluso si hacemos la comparación de la gasolina que pasa que es de los Estados Unidos y de la que es en México, pues es muchísimo más cara la que pasa aquí en México, y eso pues genera molestia en el turismo que va justamente a las partes de Ensenada para comprar gasolina, bueno, para hacer turistas, viaje y todo eso. Y bueno, pues se queda fuera de precio la gasolina que se vende en México,
México y la que se vende en Estados Unidos. Esto porque se indica que los turistas están acostumbrados a pagar $2 por cada galón, es decir, 4 litros. Y en Baja California tienen que pagar 14 pesos por litro, que son alrededor de 60 pesos. Y esto pues es equivalente a más de $3. Con lo cual pues se les hace un poco más cara comprar la gasolina en México que comprarla en Estados Unidos. E incluso se dice que llenar el tanque de gasolina en San Diego, que es uno de los lugares que tienen la gasolina más cara en Estados Unidos, es de $6 incluso. O sea, es más barato comprarla en Estados Unidos que comprarla en México. Y bueno, ya ni platicar el decreto del 24 de diciembre de 2015, donde se establecieron estímulos fiscales en materia de IEPS para la adquisición de combustible en la franja fronteriza de 20 kilómetros, porque bueno, eso ha distorsionado de una forma tremenda lo que es la economía, porque incluso se comenta que estas fluctuaciones de la gasolina le pegan incluso a la recaudación, porque se están manejando incluso cuotas compensatorias negativas, bueno, un diferencial negativo cuando se sigan incrementando los precios de las franjas, cuando se van reduciendo las franjas y se vaya liberando un poco más el precio. Esto va haciendo que la tasa de impuestos pues obviamente vaya siendo muchísimo más grande el precio, y para dejar los precios máximos que se han establecido en la reforma del 2016 con esta liberación de precios paulatina, bueno, pues se van a tener que trabajar tasas negativas o cargas negativas para que se pueda respetar el precio con el incremento impositivo que va generando cada litro. Entonces, bueno, eso es también un tema que se va a tener que resolver si se sigue con esta voracidad que tiene el pago de las gasolinas y el precio de la liberación de los combustibles. Y bueno, ya por último, para terminar el tema de las gasolinas, tocando el tema del decreto del 24 de diciembre de 2015, usted debe recordar que este decreto se establece con el ánimo de competir con los precios que ofrecen las estaciones de gasolinas estadounidenses, y en ese sentido se fija una especie de escalonamiento donde los estímulos fiscales son mayores en los primeros 20 kilómetros y luego los siguientes se va reduciendo paulatinamente cada 5 kilómetros hasta el kilómetro 45. Luego estos estímulos son mayores y menores dependiendo de la franja fronteriza de que se trate. Por ejemplo, en el caso de Matamoros, Tamaulipas, la gasolina magna se vende en 9.34 pesos el litro, y por ejemplo, mientras entra en la frontera ampliada, como puede ser el kilómetro 53 de Coahuila, la magna se vende en 9.71 pesos, y en el resto del país la misma gasolina se vende en 13.96 pesos por litro. Estas diferencias va haciendo que muchas veces la gente vaya a los lugares donde la gasolina es más barata y la venda en donde existe menos estímulo fiscal, y con esa diferencial pues se van generando millonarias cantidades en el traslado de estas gasolinas. El problema de todo eso, y esto lo genera este decreto del 24 de diciembre, el problema de todo esto es que no en todos los casos se tienen los equipos y los sistemas y la legalidad para que ocurran estos traslados de gasolina. Entonces se dan clandestinos y se vende a precio de franja fronteriza, se cargan las pipas y las descargan parcial o totalmente en las estaciones que están fuera de esa franja, con lo cual se eleva su margen original de ganancia y por lo tanto se van incrementando diferenciales muy interesantes para las personas que realizan estas actividades. Y bueno, ¿a qué fechas estamos? Y ya podemos estar hablando de lo que es una reforma fiscal, o al menos ya se está proponiendo incluso una reforma fiscal. Así se publicó porque en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos está elaborando una propuesta que presentará en septiembre ante la Cámara de Diputados, que va a sustentar 3 ejes principales. En primer lugar, lo que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y incrementar la base de contribuyentes. En términos grosos, se ha comentado sobre esta reforma fiscal que se pretende o se busca plantear una disminución de la tasa del impuesto sobre la renta al 28%, pero también por el otro lado se busca incrementar o se busca anular lo que es la tasa cero y las exenciones de impuestos en materia de IVA. Y como ya lo veíamos, también se busca incrementar lo que es la base de contribuyentes, pues se dice que actualmente tenemos nada más el 60% de los contribuyentes están nada más en la informalidad, o de los potenciales contribuyentes están en la informalidad. Esta iniciativa está trabajada
trabajada por parte del grupo de los 6, como es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de la Comisión Fiscal, el Colegio de Contadores Públicos de México, la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, la Barra Mexicana, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y el IFA Grupo Mexicano. Al día de hoy lo que ha dicho el instituto es que si es que hay reforma fiscal sería prácticamente a partir del próximo sexenio, porque ahorita está el pacto de la certidumbre tributaria donde se descartan la aplicación de este tipo de reformas. Adicionalmente a esto que les acabo de plantear sobre las reformas, se prevé también el incremento del 100% del impuesto a los refrescos, es decir, pasar de 1 a 2 pesos por litro, del IEPS sobre las bebidas azucaradas y los refrescos. Y bueno, porque de alguna manera se dice que estos tipos de medidas, pues lo que han hecho sí efectivamente es reducir lo que son las ganancias de las empresas que son refresqueras como Pepsi Cola, ya que sus ventas, por ejemplo, en el 2014 cayeron 2 trimestres y eso es suficiente para justificar este tipo de reformas. Pues estamos hablando de 2014, tenemos cifras hasta 2016. Digo, si se va a hacer algo, pues que se haga bien, ¿no? Pero también se indica que pues este tipo de impuestos a los que pegan son a los grupos de la población más vulnerables, más pobres, que este tipo de población destina el 50% de sus ingresos a este tipo de productos. Y también, bueno, pues se cuestiona la recaudación que se tiene por estas vías, que pues no está muy claro si se están destinando efectivamente al combate de la obesidad, como originalmente se planteaba. En cifras podemos decir que en 2014 el gobierno ha recaudado 18,000 millones de pesos, en 2015 más de 21,000 millones de pesos, y en lo que va de 2016 pues ya casi 9,500 millones de pesos, que si usted lo suma pues da casi 50,000 millones de pesos, pues que estaría muy bien ver cómo se combate la obesidad con esos 50 millones de pesos. Y bueno, ya por último de este tema de la reforma fiscal, déjeme comentarle que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ya ha iniciado unas reuniones con las diferentes cámaras empresariales a fin de conocer y trabajar las inquietudes y propuestas que tienen para el paquete económico 2017. Con este objetivo, con esta acción se busca el conocimiento de las inquietudes del paquete económico, las preocupaciones de estos sectores y cuáles son algunas propuestas que tienen para enfrentar ese tipo de esquemas que estamos viviendo en el país actualmente. Y ya de alguna manera se plantea lo que es la reducción de la tasa del IVA en franja fronteriza, donde estaría pasando de 16% a 12%, y la disminución del impuesto sobre la renta. Esos son algunos de los temas que ya se tienen algunas iniciativas en la Cámara y que justamente la Comisión de Hacienda ya las está verificando, pero bueno, de ahí a que pasen a hacer reformas pues ya veremos, pero eso es lo que se está comentando al día de hoy. Lo último sobre la seguridad social. Recientemente se publicó información sobre las AFORES en el sentido de que son estabilizadores naturales del sistema financiero mexicano en los lapsos o periodos donde hay alta volatilidad. Así lo dijo la Asociación Mexicana de Fondos de Ahorro para el Retiro, AMAFOR. De esta forma se indica que la volatilidad, muchas veces los inversionistas sacan sus recursos hacia activos más seguros y probablemente que es fuera del país. Y las AFORES tratan de dar esa visión de largo plazo, de inversión a largo plazo, y entonces los recursos se quedan en México. Simplemente al día de hoy las administradoras manejan 2.7 billones de pesos, que equivale nada más y nada menos al 14% del Producto Interno Bruto de México. Imagínese esa cantidad. Por eso las AFORES es la principal inversionista en México, de tal forma que se estima que va a pasar del 14% o 14.5% del Producto Interno Bruto del PIB al 20 o al 25% del Producto Interno Bruto en 5 o 10 años. Entonces el crecimiento de las AFORES se convierte en una cosa increíble. Y después de 19 años de haberse llevado a cabo la primera reforma del Seguro Social en materia de pensiones de cuentas individualizadas, el 23 y 24 de agosto se va a llevar a cabo la primera convención nacional de este sector y que congrega 11 AFORES, que son las 11 AFORES que operan en México. También es interesante destacar que la CONSAR justamente acaba de traspasar 3.6 millones de cuentas. 3.6 millones de cuentas que corresponden a trabajadores que no han elegido una AFORE
y que acumulan en total nada más estas cuentas 31.5 mil millones de pesos, y esto lo traspasó a las que registran mayor rendimiento durante los últimos 2 años, cosa que se realizó con el objetivo de buscar una mayor competitividad dentro del sector. Y ahora también algo interesante que tiene es la afiliación de estudiantes al Seguro Social. Y en este caso, bueno, nada más destacar que todos los estudiantes de nivel medio superior o superior en una institución pública tienen el derecho a recibir los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ese efecto, bueno, deben ingresar a serviciosdigitales.ims.gov.mx y necesitan tener a la mano su CURP, su comprobante de domicilio y su correo electrónico. También pueden descargar la app dentro de el ims.gov.mx, la app IMSS Digital, y la pueden instalar en su celular y generarlo desde la sesión de trámites y servicios, o pueden acudir presencialmente a la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social con los documentos como es el CURP, el comprobante de domicilio y el correo electrónico, y una identificación oficial y el acta de nacimiento. Una vez que hayan obtenido el número de seguridad social, lo deben proporcionar a la escuela para la que se registre como estudiante en el Seguro Social y listo. Con ello ya podrán acceder de manera gratuita a los servicios de salud y prevención del IMSS. Esto último que acabo de comentar va muy de la mano con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que indicó que a junio la afiliación de 6.603.293 estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior representó un costo de 8.320.000 pesos diarios por cuotas de afiliación. Hay que recordar que en este caso los estudiantes no son usuarios activos de los servicios médicos del IMSS, no obstante el instituto sí tiene la obligación de pagar las cuotas de todos los afiliados en la parte que le corresponde. De esta forma indican que el año pasado se atendieron 900.000 consultas en total para el sector de estudiantes y 42.000 cirugías. La demanda, en términos breves, se indica en el reporte que la demanda de los estudiantes de consultas en un año es la que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en 2 días. Los estados que tienen la mayor cantidad de afiliados en materia de estudiantes son Veracruz y Puebla, con 462.000 y 420.000 respectivamente. En 2015, el Seguro Social cerró su afiliación con 7.386.000 estudiantes que representaron un gasto de 8.937.000 pesos por día. En este caso se concluye que los recursos que paga el gobierno por los estudiantes que cubren la cuota de afiliación al seguro facultativo incluye las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, lo que significa que tienen derecho a asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en el caso de maternidad, asistencia obstétrica, así como la ayuda en especie por 6 meses de lactancia y canasta al nacer al niño. Y en este caso también el reporte indica que hay 2 sectores que atiende en el caso de los estudiantes, principalmente lo que son accidentes en general, y en el caso específico de las damas, de las mujercitas, pues lo que son los embarazos. Y ya por último, hablando del Seguro Social, se publicó un criterio sobre la conclusión de la revisión del dictamen en base a lo que, pues como todos sabemos, cuando un patrón presenta ante el Seguro Social el dictamen sobre el cumplimiento de sus obligaciones, el instituto está facultado para ejercer facultades de revisión para determinar y fijar en cantidad monetaria las cuotas sobre lo patronal con base en los datos con los que cuente, y esto está como tal reglamentado en el artículo 170 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Ya por lo que respecta al artículo 171 del mismo reglamento, bueno, pues lo que señala son los requerimientos que puede realizar ya sea el contador público autorizado con copia al patrón para que exhiba determinados documentos. Pero aquí la duda que se tiene es cuándo se tiene que concluir la revisión del dictamen. En esta situación, hablando de PRODECON, también interviene con un análisis sistémico que es el 5/2016, en el que indica o sugiere respetuosamente, como siempre lo dice, que al Seguro Social que debe de emitir alguna normatividad y criterios para que se guíen las unidades administrativas competentes para que puedan concluir el procedimiento establecido en el 171 en un plazo de 6 meses. Esto en atención a lo que previene el artículo 52A del Código Fiscal, que en estos casos se convierte supletorio. Y este mismo criterio usted lo puede verificar en el boletín número 5 del mes de mayo 2016.
Vamos a nuestra siguiente sección, aquí en la silla del experto, conmigo Jasnit Fidel y con usted. Acompáñeme. Actividades de Prodecon. Y bueno, hablando de Prodecon, tengo dos aspectos interesantes que quisiera comentarle. El primero es sobre el robo de identidad. Recientemente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, solicitó información a Prodecon, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sobre los trámites donde ha recibido quejas en materia de robo de identidad. En este caso, Procuraduría señaló que 58 casos de quejas por robo de identidad, y de esos 58, 47 de esos expedientes ya están concluidos. Información que se deberá guardar por 12 años, porque se trata de información importante. Y esto lo hace el instituto porque quiere conocer si las autoridades realmente están haciendo algo para hacer un contrapeso en este delito que está haciendo el robo de identidad. Y para eso justamente tratan un caso que es de un contribuyente en Nayarit que fue víctima de este delito. Y bueno, que también ya existe todo eso en un expediente que incluye también datos personales de esta persona. Y ese es el primer tema que quería tratar de Prodecon. El segundo tema es que recientemente a la procuradora le hicieron una entrevista sobre el tema del ombudsman local en materia de la nueva constitución de la Ciudad de México que se está redactando, y en este caso me gustaría destacar 4 aspectos que trae esta entrevista y los vamos a escuchar uno tras otro. El primero que quiero destacar es el tema de la renta mínima, el seguro de desempleo y de dónde van a salir esos recursos para el pago del seguro de desempleo. Y además hay una curiosa precisión sobre qué hace la procuradora sobre el lenguaje de la equidad de género. Vamos a escuchar. Bueno, yo quiero decir que el habitante de la Ciudad de México paga muchos impuestos, quiere decir que tiene capacidad contributiva. De puros impuestos locales, el habitante de la Ciudad de México paga 95,000 millones de pesos, más los impuestos federales. Entonces yo considero que el habitante de la Ciudad de México no puede todavía soportar una renta mínima para todos los habitantes de la ciudad. ¿Por qué creo esto? Porque he estado estudiando las figuras de seguro de desempleo, que es diferente a través del mundo, y se pagan con fideicomisos, se pagan con fondos provenientes en parte del Estado, en parte de los trabajadores y en parte de los empleadores, pero no se pagan con recursos de contribuyentes. Ahora, no existe un derecho a una renta mínima, existe un derecho al trabajo. Incluso, como ustedes saben muy bien, como nuestro público lo sabe, incluso en los regímenes comunistas no tienes derecho a una renta mínima, tienes derecho al trabajo. Tienes que trabajar. Entonces yo considero que lo que México necesita es productividad, es creación de empleos. Y me voy a otra parte. Si vamos a crear una renta mínima a través de recursos de los contribuyentes, yo creo que hay que irnos a los sectores más pobres del país, donde existe alta marginación. Como ustedes saben, la marginación se clasifica en baja marginación, media marginación y alta marginación. Según el INEGI, en la Ciudad de México solo hay un porcentaje relativamente bajo de baja marginación. En cambio, en Chihuahua, por ejemplo, hay un alto porcentaje de alta marginación. Entonces es absurdo que se cree una renta que concentraría la riqueza aún más en la Ciudad de México, polarizaría aún más la riqueza en lugar de apostarle al desarrollo regional. Entonces, si los contribuyentes, si los padres y las madres de familia, si los jóvenes y las jóvenes, las jóvenes y los pensionados, es que ya con esto del lenguaje de equidad de género, nos acordamos de Fox. Sí, ya. Si están, todos los que están pagando impuestos, si están dispuestos con sus impuestos a sostener aún con una renta mínima a aquellos que no tienen empleo, si a esto está dispuesto el pueblo de México, yo creo que debíamos apostarle a las regiones, me atrevo a opinar, pues con mayor concentración de pobreza y con alta marginación. Como segundo aspecto, quiero destacar en esta parte el pago del predial que pasa en la Ciudad de México en comparación con otras ciudades y la carga que significa para el habitante de la Ciudad de México este tipo de impuestos. Vamos a escucharlo, sí.
Sí, o sea, la verdad vivir en ciudades es muy caro y eso es en todo el mundo. Pero si nosotros comparamos la Ciudad de México con la Ciudad de Monterrey, que bueno, la verdad yo la he visitado y creo que tiene excelentes servicios urbanos y muchos de sus habitantes tienen alta capacidad económica. Sin embargo, allá ponía yo un ejemplo, un inmueble de 2.200.000 pesos, allá pagas de predial simplemente 4.400 pesos al año y aquí pagas por un inmueble de ese mismo valor 16.000 pesos. O sea, casi 4 veces más. Además, aquí, como sabemos todos los habitantes de la ciudad, el predial sube cada año. Cada año la boleta predial llega con un incremento y ni siquiera corresponde a indexación, sino es un incremento que de manera unilateral decide la Asamblea de Diputados, con la Cámara Local de Diputados, para que ese año se incremente el predial así. Entonces yo creo que el predial ya es muy alto, que el predial depende, y es correcto, del valor de mercado del inmueble, para que todavía quisieran, como lo dijo el secretario ejecutivo de la comisión redactora, pues todavía incrementar el predial con vista en factores exógenos, como mencionaba él, el piso en el que estuviera el inmueble. Pero yo creo que lo que importa es el valor del inmueble, independientemente de si está el piso en un piso alto o está en una planta baja. Claro. Ahora, sí es cierto que si estás en un penthouse, vale más tu departamento que estás en planta baja, ahí sí es cierto. Pero ya vale más, o sea, ya ahorita estás pagando mucho más. Ok. Sí, o sea, tú pagas por el valor de mercado. Vamos a suponer que un departamento en una torre de lujo, no sé, vale 10 millones de pesos en un primer piso. Pero si compras el penthouse, pues a lo mejor vale 30 millones, no lo sé. Tu predial va a ser sobre ese valor, sobre los 30, sobre el claro, valor de mercado. Y el tercer tema son los derechos de los contribuyentes en la Constitución de la Ciudad de México y sobre todo incorporar conceptos como el derecho de la buena fe y la presunción de inocencia, dado que el día de hoy estos temas se vuelven muy importantes, bueno, en medio de una cultura jurídica y una cultura de la defensa tributaria también. Vamos a escucharlo así. Fíjate que la verdad es una oportunidad de oro, a mí se me hace, para que en una constitución progresista, como creo lo va a ser la de la Ciudad de México, se contengan derechos para toda la gente que hace el sacrificio de con sus ingresos sostener el gasto público. Y estos derechos, yo digo que el primero que se debe establecer, y más en estas épocas, es el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, que ya es un derecho de nuevo milenio. Anteriormente el contribuyente solamente tenía derecho a pagar impuestos y punto. Después se le fueron reconociendo derecho a la proporcionalidad, a la equidad, y un derecho ya de nuevo milenio es también el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas. Es decir, exactamente en qué se están gastando tus impuestos. Otro derecho que estamos proponiendo precisamente es el que contiene la Constitución Federal, pero en este caso para los impuestos locales, los derechos a la proporcionalidad y los derechos a la equidad. Y también unos derechos que también son de nuevo milenio son el derecho a la buena fe y a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque hay por allí alguna tesis de la Corte donde dice que los contribuyentes sujetos a una auditoría o revisión por parte de las autoridades fiscales no gozan de presunción de inocencia. O sea, si una persona es tomada, agarrada en flagrante delito en materia penal, como ustedes saben, se presume inocente, y eso es correcto. Pero si cualquiera de nosotros, cualquier contribuyente, recibe la visita, la revisión de las autoridades fiscales, no se presume inocente. No, él tiene que probar su inocencia. Entonces, como sociedad, ¿a qué le estamos apostando? Yo estoy a favor de que los procesados tengan todos sus derechos fundamentales, pero caray, también la gente que está trabajando, que está siendo productiva, que está pagando impuestos, o que por ejemplo en el caso del predial puede que ni siquiera trabaje y tiene que pagar su impuesto predial, pues hay que apostarle a que tenga esos derechos. Y como señalaban ustedes, como señalaba Mari Carmen, pues el defensor no judicial, el ombudsman de los pagadores de impuestos. Quiero señalar que Prodecon recibe con cierta frecuencia quejas
de habitantes de la ciudad en materia de impuesto predial, en materia de impuestos sobre nóminas. Hay muchísimas contribuciones, está el impuesto de adquisición de inmuebles, hay una serie de contribuciones y creo que es justo dar esta figura pues al habitante de la ciudad. Ya como último tema, vamos a escuchar en voz de la Procuradora el alcance de la resolución de la Corte sobre la contabilidad electrónica y lo que se viene en materia de las próximas auditorías que ya son denominadas auditorías electrónicas. Vamos a escuchar lo siguiente. Mira, me voy a ampliar un poquito tu pregunta para lo de contabilidad electrónica, que realmente es lo que acaba de aprobar a la Corte la resolución y que comprende factura electrónica. Muchos contribuyentes, hubo cerca de 40,000 amparos, Prodecon promovió más de 1,000 amparos, se fueron a la Corte en contra del sistema de contabilidad electrónica y el envío a la Corte. Sin embargo, la Corte, en pocas palabras y para que haya claridad, la Corte validó la constitucionalidad del envío de tu contabilidad electrónica. Solo amparó, esto es muy técnico, voy a tratar de decirlo en la forma más flexible para nuestro auditorio, solo amparó por lo que se conoce el anexo 24 de la resolución miscelánea fiscal. Resulta que para enviar tu contabilidad electrónica tú necesitas el lenguaje XML, que es informático. Este lenguaje tiene que seguir la sintaxis y los lineamientos de un anexo. Ese anexo es una página que está en inglés. Entonces la Corte dijo pues que no podía estar en inglés esa página y amparó para que aquellos contribuyentes que tenían que enviar la contabilidad conforme al anexo 24 no le envíen hasta que no se publique en español. Como verán, nada más es una parte. Y si puedo comentarlo también en cuanto a la revisión electrónica, la auditoría electrónica, la Corte amparó para que cuando te llega la liquidación provisional, o sea, tú estás muy tranquilo en tu casa, se te ocurre ver tu buzón tributario y el SAT dice, ¿sabes qué? Marco, tienes un crédito de 100,000 pesos porque no pagaste impuesto sobre la X. Entonces tú dices, pues la verdad yo no debo eso, así que no voy a decir nada. Entonces lo que decía la ley es que aunque no dijeras nada ni presentaras ninguna prueba, pasado cierto plazo esa liquidación provisional era definitiva y tenías que pagar. Entonces la Corte dijo no, es inconstitucional, aunque el contribuyente no alegue nada, en un momento determinado, si la autoridad quiere cobrar esa cantidad, tiene que emitir un nuevo acto, una nueva resolución, una nueva liquidación debidamente fundada y motivada. Pero lo importante, la auditoría electrónica quedó validada. Y bueno, una información relevante es sobre la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Michoacán. Se hizo una intervención pública donde se habla sobre las cancelaciones o las suspensiones, así lo llaman dentro de la entrevista, las suspensiones cuando las personas fallecen. ¿Qué es lo que pasa cuando su registro sigue vigente y pues le siguen llegando invitaciones, a lo mejor hasta requerimientos? Pues la acción que tiene la Prodecon en este tipo de casos es muy interesante. Vamos a escuchar primero el aspecto de la defunción y el registro activo en el RFC. Hoy día tenemos un incremento muy significativo de todos aquellos contribuyentes que desean su suspensión de un familiar que ya murió. Cuando un familiar muere y su registro aún queda activo, pues obviamente la autoridad nos ha dicho que pues no son adivinos para saber que esta persona ya murió, de tal suerte que vayan con nosotros a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente aquí en Avenida Madero 630 y nosotros procedemos con una queja de una suspensión por fenecimiento de la persona, porque ya murió el familiar y demás. Y y lo hacemos retroactiva, es decir, para que multas y recargos que se hayan generado a partir de que la persona murió y no se le dio de baja, automáticamente queden saldadas, ¿no? Es decir, que se le dé la suspensión y ya no se cobre más a los familiares, que suelen llegar los requerimientos directamente a los familiares y los familiares obviamente se angustian
porque precisamente Hacienda exige desde las declaraciones hasta los pagos correspondientes. O sea, procede la suspensión inmediata a partir de que se presenta copia del acta de defunción de la persona, y a partir de ese momento se suspenden actividades fiscales. Y eso es un apoyo enorme para los propios contribuyentes y familiares, que en muchas ocasiones pues, se la pasan angustiados porque tienen que pagarle al fisco, ¿no? Y también vamos a ver el tema de las devoluciones del IVA, cómo la PRODECON interviene para agilizar este tipo de trámites. Las quejas interpuestas en materia de IVA son las que les requieren muchísima información, incluso hasta su contabilidad. O sea, los han requerido al grado tal que incluso los han visitado a estos contribuyentes y les piden todos los requisitos que te puedas imaginar. Entonces, obviamente ante esa situación interponen su queja todas las personas morales con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y automáticamente nosotros iniciamos el procedimiento de queja. Ya se ha emitido una recomendación desde a nivel nacional, como también nosotros hemos hecho nuestras reuniones tanto ordinarias como extraordinarias con el SAT. Y para fortuna nuestra, el caso de Morelia, la Administración Local de Auditoría de Morelia ha respondido muy favorablemente. No es el caso de la auditoría o la Administración Local de Auditoría en Uruapan, esa es la que más se ha resistido a los procesos de devolución. En Michoacán ha atendido 1,225 casos. El 85% de los asuntos ya están resueltos a favor del contribuyente, y esto ha significado alrededor de unos 65 millones recuperados por cuenta de a favor de los pagadores de impuestos. Y bueno, ya la última sobre PRODECON y el SAT es que se indica que para el mes de septiembre se inician las primeras revisiones electrónicas, con lo cual la autoridad está estrenando la nueva modalidad a través de la cual se van a poder realizar procedimientos de fiscalización por medios electrónicos, y también se va a poder interactuar con los contribuyentes a través de estos medios. En este caso se presenta un comunicado conjunto, que es el comunicado 74/2016, que tiene fecha del 4 de agosto del 2016, y que tanto el SAT como la PRODECON acordaron el 6 de julio pasado que la segunda sala de la Corte reconoció la constitucionalidad de las revisiones electrónicas vía buzón tributario, con la salvedad de que cuando no se objete la resolución provisional en línea, con la cual ya a partir de esta nueva modalidad se inicia la revisión, el SAT tendrá que emitir una liquidación definitiva fundada y motivada. En este caso también se señala que a partir de que el contribuyente conozca por buzón tributario la determinación provisional, puede acudir inmediatamente a PRODECON a buscar un acuerdo conclusivo con la autoridad. Con el acuerdo conclusivo se suspende la auditoría y se busca la regularización del contribuyente. Este plazo inicia a partir de que es notificada la resolución provisional y hasta antes que se notifique la resolución definitiva. En esos plazos el contribuyente puede acudir a la PRODECON para adoptar un acuerdo conclusivo. Uno de los beneficios del acuerdo conclusivo es justamente la condonación del 100% de las multas, y justamente la autoridad fiscalizadora tomará en cuenta el alcance al que se llegó mediante el acuerdo conclusivo, y para emitir justamente la resolución que ponga fin al procedimiento. Por lo tanto, el acuerdo conclusivo hay que recordar que es inimpugnable. Y bueno, pues ahora sí vamos a nuestra siguiente sección, aquí en la silla del experto, conmigo Hasnit Fidel y con usted. Noticias sobre el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, en esta sección vamos a hablar de un tema muy interesante en materia fiscal y en materia empresarial, como son los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Todo esto se ha vuelto algo muy interesante comentar desde el punto de vista empresarial y fiscal, porque tiene toda una historia detrás. La Concanaco señaló que si el gobierno federal no frenaba las movilizaciones de la disidencia magisterial en las entidades que ha causado pérdidas de miles de millones de pesos, y de no haber una exención de impuestos, ellos podrían presentar declaraciones fiscales en ceros.
el SAT opina, donde dice que si no pagan impuestos o declaran falsamente, una trascendencia jurídica. Y entonces el SAT invita a la Concanaco a leer los artículos 81, 82, 83, 108, 109 y 110 del Código Fiscal de la Federación. Y también aclara una cosa, que esa declaración que está haciendo el jefe del SAT no representa romper con la iniciativa privada, porque ni la Coparmex ni el Consejo Coordinador Empresarial han señalado apoyar esa postura. Y de ahí se da otra intervención de parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de colegios locales. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos se pronuncia en el sentido de que el incumplimiento de las obligaciones fiscales haría al sector empresarial vulnerable de la acción fiscalizadora de la autoridad. Y en su caso, podría provocar el pago de multas y aplicación de sanciones, recargos, actualizaciones e incluso la posibilidad de configurar un delito de defraudación fiscal. También el incumplimiento de las obligaciones fiscales traería como consecuencia mayores daños a la sociedad. Hay otras declaraciones donde se indica que presentar la declaración en ceros no es ningún delito ni genera ningún tipo de repercusión a realizar esa situación, siempre y cuando eso sea la realidad del contribuyente. Pero hacerlo falsamente podría traer una trascendencia muy grave para la empresa o la persona que lo haga. Pero bueno, creo que esa postura todas las posturas son interesantes, pero creo que la postura es que, bueno, pues si están registrando pérdidas, pues se tienen que reconocer esas pérdidas. Si tienen que declarar en este periodo que no están teniendo ventas, si tienen que declarar en ingresos que no hay ingreso en ese periodo, bueno, pues se tendría que declarar como tal y a la vista todos los documentos que coincidan con esa situación. Se entiende la molestia y se entiende todo lo que en su caso podría generar eso, ¿no? Pero como tal, el hecho de no tener ingresos, pues tampoco se configura un delito si eso coincide con la realidad. A lo mejor están un poquito elevados los ánimos, ¿no? Quizá sea por ahí, pero también no es muy fácil lo que está pasando. También en la Cámara de Diputados hay coordinadores parlamentarios que están señalando, más bien que están solicitando programas de estímulos fiscales y mecanismos para restablecer la economía donde ha habido las mayores afectaciones. Ustedes recordarán que los problemas se han presentado en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán y también en la Ciudad de México. Y en ese sentido, la opinión de esos coordinadores parlamentarios está en que, bueno, el Estado de Derecho no solo significa la aplicación de la ley, sino también la revisión de la misma cuando se trata de una ley y cuya puesta en marcha provoca conflictos y confrontaciones. Y ahí indican, pues seguimos en el Estado de Derecho. También hay que señalar los propios problemas que tiene el SAT de manera interna, dado que se dio a conocer que un total de 2.420 funcionarios del SAT han sido acusados penalmente o ante el órgano interno de control, porque no se conducen con regularidad en su labor a partir de 2013. Este número equivale al 7% de la plantilla actual del SAT, que suma más o menos 36,000 empleados. Por lo tanto, 363 han sido denunciados penalmente ante el Ministerio Público y 2.057 fueron acusados ante el órgano interno de control. Por lo tanto, ahí van a ser sancionados conforme a los lineamientos de la Secretaría de la Función. Del total de los empleados que fueron denunciados, 1,003 son de la Administración General de Aduanas y fueron sorprendidos mientras realizaban cohecho, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio indebido del servicio público. Y bueno, en otro tema se habla de 16,000 solicitudes de devoluciones de IVA que el SAT está poniendo muchísima atención, y para eso involucra un concepto que denomina los generadores naturales del saldo a favor, que me imagino que son aquellas empresas que están previstas tanto en tasa cero, principalmente me parece, que pues pagan el IVA y en consecuencia son generadores naturales porque sus operaciones están previstas como tal dentro de un marco de cero importe de traslado, porque multiplicando la cantidad por cero pues daría cero, ¿no? Entonces, como tal, siempre las cantidades que pagaran con sus proveedores, bueno, pues entonces se convertirán en los generadores naturales del saldo a favor. No sabemos realmente a ciencia cierta quién denomina estos generadores naturales, pero sí hace un énfasis en una revisión muy exacta que se tiene que estar haciendo de este tipo de operaciones para que se pueda devolver ese saldo a favor. En términos reales, no va a ser tan fácil la devolución del saldo a favor si es que existe cierta sospecha
sospechosismo de parte de la autoridad, si es que lógicamente no tendrían por qué tener ese saldo a favor, ¿sí? Para eso la autoridad va a buscar muy bien integrar esas cantidades, cosa que pues lógicamente se tiene que respaldar, y justamente el gremio, el contador, pues justamente es el experto que pudiera en su caso integrar un expediente con los elementos necesarios para que se pudiera demostrar esta situación, ¿no? Y es justamente lo que se va a tener que demostrar ante la autoridad fiscal. Pero vamos a escuchar estas declaraciones y continuamos. Ha habido un diálogo abierto, franco, para atender este tema con el Consejo Coordinador Empresarial y sus organismos, pero también reconocer que son 16,000 solicitudes las que tenemos en proceso, que importan 38,000 millones aproximadamente, 38,000 millones de pesos. Sí hay una devolución importante del impuesto al valor agregado para ciertos contribuyentes que son generadores naturales del saldo a favor. No todos los contribuyentes tienen saldo a favor de IVA en este país. En aquellos otros casos donde tienen utilidad financiera y tienen saldo a favor, no se explica por qué esa utilidad financiera es resultado de un valor agregado a su producción, a su actividad económica, y por tanto entonces no deberían tener saldos a favor de IVA. Pues sí, ese respecto la lógica es muy clara. Si están incrementando el valor de lo que adquieren, le incrementan un valor, pues tendrían que tener un incremento en el traslado del impuesto del IVA, y en consecuencia esa diferencia sobre lo que compran y lo que trasladan pues sería un saldo a cargo de IVA de manera lógica. Pero puede haber otros factores que no necesariamente sean así de lógicos, porque el gasto anticipado o la compra anticipada pues sí podría generar un exceso de acreditamiento y en consecuencia revertir la cifra. Pero bueno, vamos a una breve pausa aquí de Estrategia Intelectual y continuamos aquí en la silla del experto conmigo, Hasnit Infidel, y con usted. Muchas gracias.